El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola amigos del Personaje del Viernes. Llegamos a esa época del año que todos queremos, pero que también nos trae nostalgias, como es la época de Navidad y de fin de año. Y ya es una tradición en el Personaje del Viernes tener un resumen, los mejores programas, o por lo menos los que nosotros hemos escogido en base a una encuesta dentro del personal de Radio Atalaya que cumple 80 años. Empezamos esta semana con 3 entrevistas extraordinarias. La primera, que ustedes van a seguir, el expresidente de Colombia y el hombre que transformó ese país, el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien tuvo la amabilidad de darnos una entrevista exclusiva desde su rancho en Córdoba, en Colombia. Luego continuamos con estupendas entrevistas y personajes muy conocidos y queridos. Un experto, y creo que el único que lleva el periodismo de inmersión aquí en el Ecuador, el famoso José Delgado, quien en vivo, haciendo una cobertura, y él lo hace además de manera clandestina para que no lo sigan, desde un vehículo que no es conocido, nos dio una entrevista de más de 1 hora y que ustedes van a poder ver aquí lo mejor, el resumen de esa entrevista con el popular José Delgado. Así es que es la segunda entrevista que tendremos en el resumen navideño. Finalmente, la tercera entrevista, en su parte medular, será ni más ni menos que el uruguayo, el doctor Roberto Canessa, que estuvo en nuestro país, uno de los sobrevivientes en los Andes, uno de los más destacados de la película La Sociedad de la Nieve, pero especialmente un ser humano extraordinario, un médico pues de esos que todos quisiéramos tener cerca. Roberto Canessa estuvo con su esposa y dio charla aquí en la ciudad de Guayaquil. Estuvimos presentes y además tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en exclusiva también para el sistema de emisoras Atalaya y el Personaje del Viernes. Así que vamos con eso. Adelante en nuestro resumen navideño. Estamos dialogando con el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien ha tenido la amabilidad de atendernos en directo desde su finca en Colombia, y de estos temas actuales y también de temas que se unen con el pasado cercano y obviamente con el presente. A propósito de eso, presidente Álvaro Uribe, yo quería, luego de tocar este tema que acabo de preguntarle al CIDES, ir con otro que me parece interesante dentro de del vínculo y fraterno y amistad que siempre hemos tenido entre ecuatorianos y colombianos. Lo que tiene que ver con la parte energética, presidente. Colombia no tuvo en los años 90 los problemas energéticos que tuvo Ecuador, por lo menos no al inicio de los 90. Acá, en el inicio de los 90, en la época del arquitecto, realmente desde el final del gobierno del doctor Rodrigo Borja y durante el gobierno del arquitecto Sixto Gramballén, hubo muchos problemas de estiaje, sequías y por ende en la parte hidroeléctrica. Luego
esto, a Dios gracias, fue mejorando, se hicieron inversiones importantes en la parte termoeléctrica, hidroeléctrica, no, en varios gobiernos, incluyendo el de Rafael Correa. Pero otra vez, estamos ahora como hace 30 años o hace 35 años en este aspecto. No se han dado mantenimiento al parque generador termoeléctrico en los gobiernos anteriores, y por ende, pues cuando hay estos inconvenientes, la cosa es difícil. Colombia nos estaba dando energía, pero ustedes también tienen ahora una emergencia. Y obviamente no hay suficiente agua en ciudades incluso como Bogotá. La pregunta es, ¿cómo afrontó usted esta crisis energética que también se dio en Colombia, y que ustedes la lograron superar hoy con cambio climático y todos estos problemas? Vuelve a aparecer, y que, como bien decían, pues aquí somos como el dedal. Dedo y cabeza y sombrero, Exactamente. dedo y dedal. Claro, entonces al Colombia tener este problema no nos puede vender energía. Si es que fuese al revés y Ecuador sí tuviera, le pudiera vender a Colombia, pero no, tampoco. Entonces, ¿cómo afrontó usted este problema que se vuelve recurrente y que no debería ocurrir? Sí, Gustavo, Andrés. terminaste para contestarte. No te interrumpí. No, adelante. Muchas gracias. Primero debo recordar que a mí me dio mucho gusto como presidente proveer de energía a Ecuador. Cuando yo llegué había una línea precaria de interconexión. Creo que construimos la segunda y la tercera. Entonces, hombre, yo acepté venderle al presidente Chávez con esa contradicción tan profunda gas, cuando nosotros no teníamos sino 7 teras y él tenía 280. Pero él tenía todo el gas en la frontera con Brasil y necesitaba algo de gas para las refinerías del Golfo. Y él se comprometió que empezaría a devolvernos gas en el 2012 e incumplió. Yo creo que los vecinos son y los hermanos son para servirse. Y por eso me dio mucho gusto esa decisión que mantuve frente a Ecuador y esa construcción de, creo que de la segunda y la tercera línea. Hoy Colombia, o ayer, nosotros estimulamos mucho la búsqueda de combustibles. Colombia pasó en el gobierno mío de tener 9 pozos explorados a un año que tuvimos 120. La búsqueda de gas, creamos estímulos tributarios, introdujimos los primeros estímulos y las primeras plantas de energía eólica. Tuvimos un gran avance, introdujimos los biocombustibles, el alcohol carburante y el biodiesel. Tuvimos un gran avance en pequeñas centrales hidroeléctricas. ¿Qué ha pasado? Las diferentes políticas y el temor ahora en el gobierno Petro han demorado la entrada de proyectos de generación en Colombia. Por ejemplo, Hidroituango, en mi departamento, de 8 turbinas. El anterior alcalde de Medellín se le ocurrió cambiar contratistas que iban bien y eso ha aplazado muchísimo la entrada de las últimas 4 turbinas. Las 4 que tienen hoy generan más del 7% de la energía de Colombia. Segundo, el presidente Iván Duque dejó unos proyectos bien importantes para energía solar y energía eólica o de viento, pero muchos de los proyectos no han podido entrar o los inversionistas se han echado para atrás porque las comunidades no han permitido, por ejemplo, en la península de La Guajira, en el extremo norte del país, instalar las líneas de transmisión. Entonces, dicen los inversionistas, ¿qué hago yo con una inversión aquí en paneles solares o en molinos si no puedo sacarle la energía? No me dejan instalar las líneas de transmisión. Existe un concepto que se llama
la consulta a las comunidades. Creo que al gobierno le ha faltado liderar eso, meterse de lleno con las comunidades para buscar que las comunidades y los inversionistas logren acuerdo y se hagan esos desarrollos. Yo veo hoy, ya está lloviendo en Colombia. Yo creo que esta emergencia la vamos a superar, pero al ritmo que de las necesidades y con las amenazas de nuevas sequías y el estancamiento que hay en Colombia en materia energética, temo mucho que Colombia va a tener cortes de energía muy agudos en los años que vienen, y lo dicen los expertos. Presidente Uribe, Andrés Mendoza lo saluda. Yo quería, dentro de esto, repreguntar en la parte de los pozos, a lo que usted se refería, los pozos petroleros, porque en efecto, Colpetrol, a diferencia de lo que ha ocurrido acá en Ecuador, con Petroecuador, que bajó la producción petrolera, subió su producción petrolera de manera impresionante, lo que era la década de los 80 y 90 a partir del 2000. Usted nos decía que abrieron varios pozos. ¿Cómo se logró? ¿Con inversión extranjera? ¿Cómo lo lograron? ¿O fue inversión del propio Estado colombiano? Hicimos varias cosas. Me está hablando es Andrés, ¿cierto? Sí, correcto. Andrés, hicimos varias cosas. Primero, nosotros creamos un marco de confianza en Colombia. Avanzaba la seguridad física, creamos normas de seguridad jurídica. El discurso nuestro era amistoso con la inversión, seguridad política. Introdujimos estímulos tributarios. Creamos lo que se llamaba la ley de estabilidad, que le permitía al gobierno hacer pactos de estabilidad con inversionistas a 20 años. Eso después derogaron la ley. Acá alcanzamos a dejar 69 pactos que los han respetado. No bajamos los impuestos, pero creamos mucho estímulo a la inversión. Por ejemplo, en el sector de los biocombustibles, les quitamos el IVA, el impuesto al valor agregado. Y creamos otra cosa que se llamaba el pago por disponibilidad. Esto es, si usted hace una inversión en una hidroeléctrica y la tiene lista, disponible, y le dicen un día no despache energía que tenemos exceso, a usted le pagan por eso. Todo eso contribuyó muchísimo a que en Colombia el sector privado creciera, confiara y creciera la inversión en desarrollo energético. Ecopetrol se multiplicó por 15 su valor en nuestro gobierno. Vendimos a privados en un proceso democrático el 8%, pero ese dinero se reinvirtió en la compañía y le dio un gran músculo de inversión. O sea que hubo inversión nacional e inversión internacional. Y la nacional en todos los campos, porque el primer desarrollo de energía de brisa lo hizo una empresa nacional. Los desarrollos de biocombustibles lo hicieron empresas nacionales. En hidrocarburos coincidían, llegaban ambas, las inversiones extranjeras y las inversiones nacionales. Vamos con las preguntas en punto de vista a través de Atalaya con el abogado Gustavo González Cabal. Presidente, en estos momentos parece que fantasmas políticos se vuelven a aparecer, en los que usted debería tener su justa tranquilidad, el deber cumplido. Entiendo que en Colombia un proceso del año 2012 ha sido vuelto a reeditar con el fin de presentar una acusación fiscal sobre un tema que tiene que ver con testigos o algo por el estilo. ¿Cuál es su reacción frente a esto? Se lo resumo porque doy la cara en todas partes y a toda hora, Gustavo.
El pudor de mis circunstancias personales me obliga a aceptar todas las preguntas y a responder. Yo no tengo vanidad, voy a cumplir este año 72 años. Yo digo que 144, 72 de día y 72 de noche. Y muchos colombianos que han conocido mi vida política dicen que sí. Yo pasé 8 años en la presidencia sin dormir, 3 en la gobernación de Antioquia sin dormir. Yo no dejé el país convertido en una maravilla, pero nuestras políticas, la seguridad democrática, la confianza de inversión, la política social, la reducción del Estado, el diálogo, ganaron el corazón de los colombianos. Elegimos después a Santos y a Duque. Y no nos fueron derrotar nunca con las tesis. Entonces han buscado desaparecerme con la infamia. Sectores cercanos a la FARC. Cuando llegué a la presidencia, la FARC se sentía dueña del poder. Sectores políticos empezaron a acusarme. Recorrían las cárceles para ofrecerle a personas presas beneficios a fin de que me acusaran a mí. Por ejemplo, mi gobierno mío fue el que desmontó los paramilitares, extradité a los 13 cabecillas. Y esa izquierda de la FARC decía Uribe, paramilitar. Y entonces iban gente, ese vocero de la izquierda cercana a la guerrilla. Y esa cercanía siempre la disfraza diciendo paz, paz, paz. Utilizan la paz y los derechos humanos para ponerle cortinas a su adhesión al terrorismo. Eso es muy grave. Entonces a mí me decían, mire, fulano de tal fue a tal cárcel a ofrecerle beneficios a unos presos para que lo acusaran a usted. Estas personas fueron a una cárcel de Estados Unidos, donde había unos paramilitares extraditados por su gobierno, a ofrecerles beneficios para que lo acusaran a usted. Cada que me llegaba una información de esas, yo reaccionaba y pedía que la verificara. Es que aquí hay una infamia. Aquí me han impedido ejercer mi derecho a defender un derecho fundamental que es el derecho a la honra. Yo nunca tomé la decisión de ir a buscar testigos. Tomé la decisión de que verificaran la información que me llegaba. Entonces le dije a unas personas, entonces verifiquen si esto que nos están diciendo ocurrió en tal cárcel de Estados Unidos, ocurrió en tal cárcel de Colombia. Y todas esas gentes se ratificaron. Pero un sector de la corte, adverso a mí, donde hay un magistrado que me hizo restringir la libertad por ahí en el año 2020, que fue contratista de Santos en el proceso de La Habana. Ese sector dijo que el que estaba manipulando testigos era yo. Y nada hicieron frente a aquellos que está probado iban a visitarlos y a ofrecerles beneficios. 2 fiscales a quienes no conozco, varios procuradores dijeron que yo no había cometido delitos. Y ahora me acusan a un juicio sin que haya nada nuevo en mi contra. Al contrario, se sabe que las nuevas pruebas recogidas me favorecen. Por ahí en Estados Unidos, en diciembre, el hermano de un famoso testigo que aquí lo desmintió y esa prueba le escondieron. Y ahora me llevan a mí a la humillante instancia de un juicio. Y mi primera defensa es, aquí me han negado las garantías en un proceso que adelantaron secretamente, que me lo negaron, que me interceptaron ilegalmente el teléfono. Me han negado las garantías que tengo para defender mi honra. Ustedes saben cómo la fuente de interceptación de mi teléfono. Se las voy a decir despacio y con menos emoción. Porque esto lo hicieron coincidir siempre con campañas electorales para debilitarme. Nosotros denunciamos a un senador de la extrema izquierda, allá cercano a la FARC, desde 2012. Lo volvimos a denunciar en el 2014. Y ese sector de la Corte apenas se pronunció en víspera de la elección de 2018, cuando me quitaron 1,5 millones de votos. Afortunadamente, con eso y todos sacamos la mayor votación de ese Congreso. ¿Cómo le parece? 2012
y solamente definen en la víspera electoral del 2018. ¡Oh, sorpresa! Yo era el denunciante, que no, que yo era el que había manipulado testigos. Y al otro señor lo absolvieron con todas esas pruebas, queridos amigos. Y entonces en Bogotá, en plena campaña, decía, van a meter a Uribe a la cárcel. Y entonces yo, asustado, le dije a mis abogados, pregunten. La Corte negó que el proceso existiera, pero eso está por escrito. Lo que les estoy diciendo lo pueden comprobar. Todos los días he venido sacando un pequeño video sobre sobre las pruebas del montaje contra mi persona. El 7 de marzo de 2018, plena campaña al Congreso de la Presidencia, ese año fue elegido el presidente Duque y decían que con lo que iba a suceder contra mí no sería elegible el presidente Duque, porque él era nuestro partido. El 7 de marzo, la Corte ordenó interceptar a un señor, Nilton Córdoba, y al interceptador le pasaron el teléfono mío. ¿Cómo le parece? Terrible. El interceptador les dijo, pero esto está aprobado. Miren, ustedes se equivocaron, esta es la voz de Uribe. Me interceptaron en 22.000 ocasiones, entre llamadas telefónicas y mensajes. Y ¿sabe qué le contestaron? Siga. En ese momento el error se convierte en delito, porque entra el elemento intencional, el dolo. Nada avanzado en esa investigación. ¿Cómo les parece? Terrible. Entonces un magistrado después dice, no, lo desconectamos después del error. Mentiras. Después del error dijeron siga. Y cuando me habían interceptado ilegalmente el 7 de marzo del 18, solo me desconectaron el 9 de abril del 18. Violaron las interceptaciones abogado-cliente. Y qué paradoja. Y en esas interceptaciones queda claro que yo siempre pedía la verdad, que nunca pedí que en esas verificaciones se le sugiriera siquiera a esos presos callar o mentir. Bueno, yo he respondido todas estas infamias. ¿Sabe qué me duele? Que en estos 14 años yo habría podido estudiar tanto para servirle al país. Ayer, por ejemplo, saqué una reacción a la propuesta pensional del presidente Gustavo Petro, pero la defensa me ha hecho perder tanto tiempo, queridos amigos. Pero ahí vamos en la batalla. ¿Era reportero en esa época? ¿Reportero de que el noticiero o de qué? Yo, Andrés, empecé como haciendo prácticas. Okay. Estudiaba en la Universidad Laica en ese entonces, en el primer año, y empecé haciendo práctica en ese entonces, el director nacional de noticias era bueno, después llegó el señor Castañeda, pero... pero no era Abel Castillo. Sí, Abel Castillo. Abel Castillo. No, claro, pero antes de Abel estuvo Roberto Astiazu. Roberto, claro, Roberto Astiazu, de acuerdo. Claro, Roberto, acuérdate tú, mi querido Andrés, que Roberto estuvo primero en Ecuavisa, pues era presentador del Televistazo y todo eso. Ajá. Y de ahí él no llegó a ser director nacional de noticias de Teleamazonas, del noticiero 24 horas. Entonces, claro, porque yo lo he entrevistado aquí y me ha contado la historia de Teleamazonas, incluso que lo llevó a Pocho Jarpia. Claro, el Pocho estaba ahí. Yo fui asistente del Pocho, yo fui la persona que le llevaba el maletín al Pocho, le abría el carro para que, claro, el Pocho me cogió a cargo a mí cuando yo estaba haciendo asistente de Teleamazonas. Entonces el hombre tuvo la gentileza, ¿no? Porque ya habían terminado ¿cómo te digo? Había terminado ya mis prácticas y ya tenía que irme de Teleamazonas. Okay. Y yo no me quería ir porque quería seguir aprendiendo. Entonces me dieron 3 meses más, primero 3 meses, después 3 meses más, y ya después me quedan chispear ahí, pero yo le decía que me dieran una oportunidad, que no importa que no me paguen, pero que quería seguir aprendiendo. Pero me dijeron que no, que ya no podían. Entonces el Pocho me lanzó el salvavidas, me dijo, tranquilo, Pepe Delgado, yo lo cojo y va a ser mi asistente y nadie me lo saca de aquí. Así como la manera así como es la manera del Pocho. Aquí nadie me lo saca. Aquí nadie me lo saca, Pepe, así que Pepe,
tú eres mi asistente, y así, me cargaba haciendo encuestas y todo. Una linda forma de ser el Pocho Jar que yo nunca le olvido, y que bueno, fueron mi inicio, ¿no? Y ahí me quedé en Teleamazonas ya por mérito, gracias a Dios. Empecé a trabajar ya de otra forma, me dieron oportunidad para que redacte y sea asistente también del noticiero. Y bueno, Ajá. sí, sí, fueron etapas muy lindas que yo las recuerdo con mucho aprecio, con mucho cariño, y a todas las personas que me dieron la oportunidad. Las quiero muchísimo, me siento orgulloso de haber pues, las conocido, porque creo que Dios pone a personas buenas en el camino, y siempre hay personas que a uno le tratan de dar la mano desinteresadamente, y gracias a Dios tuve La esa verdad que dicha de poder sí. conocer a estas personas. La verdad que Ujú. sí, que uno se encuentra en el camino, en la vida, con personas que desinteresadamente le dan la mano y uno luego se da cuenta de cuán uno importante ha sido y luego de cuán espontáneo e inesperado eso, ¿no? Sí, porque uno nunca en esto del periodismo, uno nunca mide hacia dónde va a llegar realmente, porque jamás, Andrés, en mi vida se me cruzó la idea de haber llegado a 35 años de profesión y de haber pasado tantas etapas, mi querido Andrés, como reportero, como productor de programas especiales, como conductor de esos programas y tantas cosas que me ha tocado vivir. Y Claro. entonces, ujú, el tiempo pasa Entonces, rápido y tú lo el sabes como tiempo pasa periodista. rápido, ¿no? Parece Porque, que fue ayer, ¿no? y cuéntame una cosa, tú siempre estás en actividad. Mira, Ajá. ahorita que te estamos entrevistando, estás en actividad, estás en movimiento, vas en un Sí, vehículo y ahorita siempre mismo, ahorita mismo estoy en un taxi, estamos haciendo cobertura y estoy con el camarógrafo atrás mío. Le digo, ya, oye, pana, nos metimos tanto en lo que estábamos haciendo que, chuta, le digo, tengo una entrevista con Andrés Mendoza, Dios mío, qué vergüenza. Como no tengo mucho de tecnología, gracias a Dios, con los dos amigos, nos hemos podido conectar para, dentro del taxi, seguir conversando contigo, mi querido Andrés. claro, claro, y Ajá. aprovechar el tiempo porque, querido José, recordemos la semana pasada, íbamos a hacerlo y, por ejemplo, tú estabas viajando a Quevedo. Por ejemplo, ¿qué hacías yendo a Quevedo? ¿Un Bueno, reportaje? sí, sí, un poco la inseguridad que se vive por allá, un poco la gente como quiere salir adelante en el comercio, buscan la forma, aspiran en algún momento recobrar esa tranquilidad que siempre hubo. Tú sabes que la provincia de Los Ríos es una provincia de mucho comercio. Lamentablemente, en los últimos años ya todos sabemos todo lo que ha ocurrido, especialmente en Tremendo, Quevedo, Hoyo, Quevedo. Y también en Mazatlán. otros lugares más pequeños, tipo Mocache, una serie de lugares, ¿no? Exactamente, en lugares que eran pacíficos, que uno llegaba y se sentía haciendo un turismo interno dentro del país, que lamentablemente todo eso se fue quedando a un lado con todo lo que pasó luego, pero sobre todo de pandemia, ¿no? Ahí se agravaron las cosas. Ahí, Ujú. ahí, es verdad. Ahora, comentemos de luego de Teleamazonas, tu paso en Gama Visión, canal que para muchos ahora no lo recuerdan porque está ya prácticamente no emite señal algunos años, pero que era uno de los grandes canales del Ecuador. En el año 96 hace el programa Primer Impacto. Había un primer impacto además en, no sé si era Univisión o Telemundo, estas cadenas enormes de Estados Unidos, ¿no? Sí, mi querido Andrés, te cuento, yo estuve en Teleamazonas cuando me llegó la invitación para que produzca y dirija Primer Impacto en Ecuador. Para mí fue una sorpresa porque realmente lo que yo siempre he estado enfocado en mi trabajo de cancha, de hacer reporterismo urbano, y de pronto ya pasar a escalar un nivel de director de un programa de esta categoría, para mí fue un desafío, tenía miedo de que no iba a funcionar. Chuta, era mucha responsabilidad, pero bueno, gracias a Dios, la gente con la que me pusieron a trabajar eran unas personas que tenían mucha confianza. En esto del periodismo, Andrés, tú lo sabes, uno necesita, como los futbolistas, afianzarse en la cancha para desarrollar el mejor trabajo, porque si uno Claro. no
si uno no tiene el calor de equipo, la confianza que te pueda dar las personas que son tus jefes o las personas que te rodean, difícilmente vas a poder hacer un buen papel. Pero gracias a Dios me pusieron gente muy buena, personas que me ayudaron y el programa Primer Impacto fue un éxito en ese entonces. Estuvo en horario prime time de Gama. Competíamos con Freddy Ehlers con la televisión, el programa de la televisión de Coavisa. Y en ese entonces, mi querido Andrés, no sé si te acuerdas de Dentro y Fuera. Ah, claro, dentro y fuera, me acuerdo, claro, claro. Sí, que era muy sintonizado. Con Vicente Olmedo y Mari Carmen Ramírez. Era una Esposos ellos, ¿no? Sí, era peso pesado que me ponían ahí, pero ahí estábamos dándonos entre los tres programas al mismo horario y en canales como Ecuavisa, con la televisión, Dentro y Fuera con Teleamazonas y Primer Impacto y con Gamavisión. Ahí nos dábamos duro entre los tres. Y la televisión era solo domingos, ¿no? Los domingos a partir de las 8 de la noche, que era un horario que todo el mundo veía, no había en ese tiempo redes sociales, los hechos de la semana eran tratados a profundidad, con investigación, siempre se cogía el hecho que en ese momento pues era motivo de debate, motivo de comentarios y ocupaba los titulares de la prensa. Entonces siempre teníamos que buscar y tratar de conseguir algo más de lo que ya se había dicho. Y ese era el key de estos programas, ¿no? Hay personas, especialmente sociólogos, y que son muy informados por ejemplo, aquí en Atalaya tenemos al sociólogo Stalin Poveda, y siempre me dice, claro, lo sí, conozco. me dijo que te mande un abrazo. Oye, para él también, ¿sabes que a Stalin lo conozco, Andrés, cuando él era dirigente de los de gas? De gas, claro, de la Asociación de Presidentes, de la Asociación de Distribuidores de Gas. Oye, él fue uno de mis primeros entrevistados en los años 90. Es tremendo estar, el señor Coelho, que súper bien. Creo, uno recuerdo muy, muy chévere porque él siempre me daba la entrevista, nunca me decía que no. Y entonces, pero mira, eso es importante porque no todos son así. O sea, sí. Y para el periodista es importante conseguir las entrevistas, ¿no? y la noticia. Claro, él siempre estaba defendiendo al gremio y me gustaba porque era una persona que tenía mucha profundidad para hablar, él hablaba bastante, era uno de mis favoritos entrevistarlo, y creo que entre el periodista y en este caso el protagonista de la noticia que era él, luego surgió una amistad muy bonita porque Stalin realmente era una persona muy, ¿cómo te digo? Muy amigable, o sea, él era muy amigable, muy amigable. Fácil de hacer amigo, así que le tengo un abrazo, mi querido Stalin. Me dijo que te mande un abrazo grande y me dice, ¿sabes? Bueno, él es de Manaví, como tu papá, pero él es en la zona de Cascol, de Paján, y ya. Me dice, como sociólogo, me dice, el periodismo, mejor dicho, de inmersión, refiriéndose a la inmersión social, el primero que lo hizo y el que tiene el éxito en esto es José Delgado. ¿Cómo desarrollas eso? Porque no es fácil, o sea, no es, es digamos, una categoría dentro del periodismo que Stalin me lo dijo y yo dije, bueno, así lo podríamos catalogar, pero no es nada fácil este trabajo de estar en los lugares más profundos del Ecuador. Sí, mi querido Andrés, bueno, te cuento que cuando yo empecé con cuestiones, me mandaban al aeropuerto a hacer noticias políticas, normalmente a meter micrófono, porque yo de política realmente no la dominaba, pero era para que no vaya solo el camarógrafo, me enviaban a mí, y yo lo que hacía es, como los compañeros se abalanzaban con el entrevistado, metía micrófono. Así que de a poco le empecé a coger cariño a esa área. Y cuando ya le estaba cogiendo el golpe, mis compañeros que de Teleamazonas
se daban cuenta que yo tenía las exclusivas, porque normalmente las personas que pasaban, en la época de Rodrigo Borja, por ejemplo, me recuerdo mucho, hubo personajes que pasaban por ahí, dirigentes de la izquierda democrática y todo, que eran un boom, y yo permanecía en el aeropuerto en la mañana. Los chicos ya, los periodistas a las 6 de la mañana ya estaban con las cámaras, Claro, todos con pasaban por ahí, ¿no? yo, Todos yo creo, los más yo creo importantes pasaban por ahí. esa es una universidad que uno se capacita y uno aprende a romper hielo y esas cosas, ¿verdad? Entonces, la verdad que me tocó por, eh, gracias a Dios, me tocó de aprender de gente como Alcides Montilla, no sé si lo recuerdas. Alcide Montilla trabaja con nosotros aquí en Pero Atalaya. mira, Alcides Montilla fue mi maestro en el aeropuerto. Así, Yo ¿no? acudía a él a pedirle los consejos de cómo coger a los entrevistados, y él me daba su secreto de cómo leer y cómo tener las preguntas adecuadas. O sea, Alcides para mí fue un referente y sigue siendo un referente. Sigue Y yo le siendo. Es tengo, mi partner en el programa de 8 a 10 y media en Punto de Vista. imagínense, imagínense, mire cómo el mundo es chiquito, ¿no? Entonces, Alcides es mi gran... Y siempre me cuenta cuando iba al aeropuerto. Siempre dice que él trabajaba en aeropuerto. Claro, Alcide era el rey león del aeropuerto. Nosotros, a Así, donde él iba, ¿no? le seguíamos. Y antes de caerle a un entrevistado, primero consultábamos con Alcide, que más o menos discutíamos cómo iba a ser el asunto, de qué se trataba, cómo estaba el momento político, económico del país, para poder entrevistar con propiedad a una persona. Así que Alcides, realmente le tengo mucha admiración, siempre se lo he dicho, y él me ayudó Ah, muchísimo, me dio mira, muchos consejos. ¿Sí? es que uno tiene que tener maestros, ¿no? En todo en la vida y en el periodismo no es la excepción. Claro, tuve Patricia Noroña, no sé si te Sí, acuerdas, claro, de claro, la, Patricia Noroña, me de acuerdo de ella. la revista Ella, Vistazo, también creo que trabajó, de ella los está en creadores. Vistazo y también en Televistazo o solo en el canal. Claro, Patricia Noroña, estaba Calderón, también Pepe Calderón, Pepe del Calderón, comercio. Pepe Calderón fue Claro, comentarista aquí mucho tiempo, lo recuerdo. sí, Pepito. Oiga, para que vea lo grande maestro que yo tuve, Sí, yo los tomé a ellos siempre de referencia y siempre les consultaba. No se me caía la cara de vergüenza, porque cuando uno no sabe, no sabe, y uno tiene que preguntar para poder aprender y hacer bien las cosas. Y ellos definitivamente. me cogieron y ¿cómo te digo, mi querido Andrés? Me cobijaron y me aceptaron como parte de su grupo. Y después era yo también un cazador de noticias con ellos. Pero justo cuando estaba en mi mejor momento, cuando ya estaba cogiendo vuelo, ¡pac! Me cambian, hermano, porque los, los periodistas que estaban en ese entonces en Teleamazonas, mis notas empezaban a ser ya las primeras, las más importantes. Entonces, ¿cómo? No, pues todos tenemos que ir al aeropuerto, pues no, puedo hacer, no, no. Chica, me quitaron, bueno, me sacaron de ahí. Entonces mi jefe, Carlos Castañeda, me dijo, bueno, lo que vamos a hacer, José, es que te vamos a dar la parte social. Así que te va a Ok, tocar ir a la calle a buscar las noticias de los sucesos y todo. Le dije, jefe, yo voy donde usted me mande, yo soy aquí simplemente un soldado y usted es el capitán y yo estoy listo para emprender la misión. Y me metieron en la parte social, así que me tocó ir a investigar, poco a poco a seguir a los pillos, a investigar lo que habían hecho, y después también la ayuda humanitaria, y bueno, yo le agradezco a Carlito Castañeda porque creo que él algo vio en mí en esa parte y me mandó y creo que no se equivocó. Él también siempre me daba su consejo. De Carlos Castañeda tengo los mejores recuerdos. Realmente él es director de noticias de Teleamazonas ahora. Y sí, es el ujú, director de Noticias de Teleamazonas ya algunos años. En esa época entonces ya, 24 horas. él Claro, era en él fue esa mi época en Gama. Él era, él era director de Noticias Guayaquil cuando yo empecé a trabajar ya en 24 horas. Ah, ok, Ajá. ok. Pero Yo En trabajé, Gama Visión, en Primer Impacto, ¿quién era ahí tu jefe directo? bueno, ahí eran Tequito, De Quito. no me acuerdo, Lolo un Echeverría habrá colombiano. sido.
Lolo Echeverría también fue mi jefe, claro, Lolito, También. puchica. Sí, pero otro periodista referente, ¿no? Sí, puchica, Lolo, un personaje, la verdad que la verdad que cuando me tocaba hablar con Lolo y sus retadas, las retadas, a diferencia, eran con voces bajitas, ¿ya? Y era muy expresiva, pero la voz de él era baja, no era el típico grito que uno se quiere esconder, sino que era bajito, llamaba la atención, un personaje, Lolito, una persona que siempre estaba adelante y él sabía lo que iba a pasar, tenía una imaginación increíble. La verdad es que tremendo, Lolo es un personaje, un maestro. Sí, es un personaje, sin duda, del periodismo y la televisión. Claro, Antes de ir ahora a lo veo la... dando consejos y dando sus opiniones que son muy válidas. Así es. Yo lo he visto y aquí también lo hemos entrevistado y la verdad que sus opiniones son muy válidas. Sí, Vamos a sí. hacer una brevísima pausa para venir con la parte final de esta entrevista y pedirle, comentarle también un par de cosas a José Delgado, que está con nosotros, periodista con el más alto rating de televisión en los últimos 25 años, y lo decimos por la permanencia en la televisión, en los horarios además más peleados, como él mismo nos decía, siempre le ha tocado estar en los horarios más disputados, que son el prime time. Así que ya volvemos en un momento en el personaje del viernes. A propósito, usted se puede suscribir aquí a nuestro canal de YouTube Radio Atalaya 75. Este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo el reprise a las 7 de la mañana. Volvemos enseguida. Gracias, muy amables por seguir con nosotros, como todos los viernes, como todos los fines de semana en el personaje del viernes. Dicen que recordar es vivir y nosotros recordamos las mejores entrevistas a nuestro criterio y del equipo de producción, técnico y periodístico del personaje del viernes, de las mejores entrevistas de este 2024. Así es que hemos tenido la del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, la del popular y muy conocido y valiente periodista ecuatoriano José Delgado, y ahora vamos con la de una de las figuras que se hizo más queridas, por lo menos en el primer semestre del 2024, y es la de Roberto Canessa y sus compañeros en la Sociedad de la Nieve. Vino Roberto Canessa al Ecuador, el verdadero, pero el actor que lo interpretó, que también estuvo aquí, de origen argentino, el actor, otro tipazo, pues pudo encarnar de gran manera en la serie o película de Netflix, y también que después se hizo la película ya para todo el público, de la Sociedad de la Nieve, sobre los sobrevivientes en los Andes del accidente aéreo del equipo de rugby uruguayo en 1972 y los que lograron sobrevivir a esa gran odisea, para que nos dé el aliento que todos necesitamos y para que vean cómo se puede lograr derrotar inclusive a las situaciones más difíciles cuando todo parece que está en contra. Aquí vamos a ver y a poder escuchar también a Roberto Canessa, que estuvo con nosotros en el sistema de emisoras Atalaya en el personaje del viernes. Su esposa estuvo en Guayaquil y gente de su equipo de trabajo de este muy prestigioso galeno uruguayo. Adelante. Perfecto. Con nuestro siguiente invitado, a quien le agradecemos muchísimo por atendernos, pues ni más ni menos que está con nosotros el doctor Roberto Canessa. Algunos me preguntan, ¿y qué será para los Canessa de acá de Ecuador? Yo le digo, bueno, a lo mejor son parientes, le digo, a lo mejor es un mismo apellido. Seguramente como hay Mendoza en España o Montilla, claro, que hubo en España, acá también, y llegaron acá a América Latina.
esa hay en Uruguay, hay en Ecuador y hay en muchísimos otros países del mundo. Es lo más seguro. Eh, Tanto en la película Sobrevivientes de los Andes, hace muchos años, como ahora, con mucho más fuerza, mucho más presencia y sentimiento en La Sociedad de la Nieve, la historia de Roberto Canessa y de todos sus compañeros sobrevivientes y los que no sobrevivieron en las montañas andinas en Chile en 1972 ha cautivado la mente y la imaginación yo creo que la gran mayoría de nosotros. Y por eso hoy que está acá en Ecuador, en Guayaquil específicamente, Roberto, lo saluda Andrés Mendoza junto al licenciado Alcides Montilla y le pregunto, ¿qué nos puede decir respecto a todo este, podríamos decir, no, un movimiento, un despertar que ha habido sobre lo ocurrido tantos años después y luego de la serie, de la película en Netflix? Ustedes han estado en varios lugares del mundo. Usted ya ha estado acá en Ecuador anteriormente, pero creo que esto ha tomado pues una dimensión enorme con la película. Bienvenido, buenos días. Bienvenido, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Sí, los Canesa vienen de Rapallo, es al lado de Génova. Hemos trazado hasta creo que el 1100, no se sabe si viene de Canale o de Cane. Los Canesa somos todos canosos, como verás. También hay algunos de Génova. En 1850 llegaron los primeros Canesa al Uruguay, ahí en Argentina, en Paraguay. Toda gente de trabajo, toda gente italiana que vino a ver la América, como dicen ellos. Volvimos a ir a Rapallo, nos recibieron ahí, nos dieron el Ciudadano de Oro. Es un lugar muy lindo ahí al lado del mar. Me acuerdo que hicieron un concierto en una pequeña glorieta. Así que bueno, vieja tradición de profesionales y de trabajadores los Canesa. Los italianos llegamos después de los españoles que ya tenían todas las tierras, así que bueno, tuvimos que quedarnos a trabajar en las ciudades. Es muy cierto. Sí, sí. Es muy cierto. ¿Y cómo llegó qué es, abuelo o padre a Uruguay? Mi tatarabuelo, César Eduardo Camilo, vino en un barco. Él era orfebre y ya tuvo todos los hijos profesionales. Uruguay tenía esa posibilidad de darle enseñanza, de darle. Nosotros venimos del lado de la medicina, y bueno, en los primeros hospitales de Montevideo, ahí trabajaba papá Canessa, que era un personaje. Yo diciendo, tenemos todo el árbol genealógico. Allá. Bueno, y lo médico que está también, ¿no? Sí, sí, mi padre era cardiólogo también, Sí, mi hijo también. cardiólogo. Estamos todos en la noble medicina. Qué Sí, maravilla. Sí, algo bueno, me iba a decir Roberto. No, que esto de la película ha causado furor. Es decir, voy por Madrid, voy por Lima, y me paran las niñas de 14, 15 años, los jóvenes, niños de 12 años a averiguar de la película. Evidentemente se ha dado una conjunción de los medios de información, del acceso a la información de los niños que entran en la computadora, empiezan a buscar, no pueden creer que sea un hecho real, no pueden creer que no sean superhéroes de fantasía, como es el Hombre Araña o todos esos superhéroes, y entonces directamente ya me paran por la calle, ni siquiera al actor de la película, y empiezan a averiguar del hecho y empiezan a interesarse, claro. Y desde las perspectivas de sus mentes, donde por ejemplo el tema de la comida no lo ven tan llamativo, ven lo del frío, ven lo de haber hecho nuestras propias frazadas, haber hecho nuestros propios lentes, ven toda esa capacidad de adaptación del ser humano y les fascina, ¿no? Inclusive quedan maravillados los padres de cómo a los niños les interesa todo esto. Por eso yo les insisto que lo lleven a la conferencia a los niños, que es una buena oportunidad de hablar de temas muy trascendentes para la vida. Esto que se va a hacer en el UES esta tarde, no se pierdan la oportunidad, porque creo que es impresionante lo que nos pasó. Yo soy
Solamente cuento lo que me pasó a mí, es decir, soy como un conejillo de Indias que sometieron a un experimento de comportamiento humano y le cuento qué pasa a los humanos en ese momento, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, mi nieto de 4 años me dice, Tata, yo quiero ser como vos, trepar montañas para salvar a mis amigos. Es decir, es una oportunidad única Increíble, de una única. ventana de, sí, sí, de conocimiento que los niños nos dan la posibilidad a los adultos a tratar estos temas tan trascendentes para toda su vida. Me acuerdo, ayer estuve con una niña de 14 años que tenía un examen y dice, bueno, hagamos como los sobrevivientes, vamos a estudiar toda la noche y quedarnos despiertos porque hay que tener espíritu de lucha para ir al examen, o sea que les da espíritu de sacrificio. Es un fenómeno mundial apasionante y bueno, y yo soy uno de los medios nomás de poder llegar a eso. Estamos dialogando con Roberto Jorge Canessa Hurta, nacido en Montevideo, Uruguay, el 17 de enero de 1953, don Alcides Montilla. Doctor, yo he visto las dos películas, me gustó mucho la última por los escenarios, etcétera, pero siempre cuando vi las dos películas, siempre me saltó una inquietud. ¿Por qué demoraron tanto porque usted sabe, ¿no? Se pierde un avión, lo primero que van es las labores de rescate, etcétera, y se demoraron tanto para descubrir finalmente el avión con los pocos sobrevivientes? ¿Cuál fue la explicación, doctor? Bueno, cuando Parrado, que salió conmigo caminando de la cordillera, fue con los helicópteros al lugar, él les decía, ahí, ahí, ahí. Y decían, el piloto chino decía, no veo nada, pues este cabro está perdido, no sabe dónde está. Ya estamos en la Argentina, acá no se ve nada, no se ve nada. Dice, ahí, ahí, le dice Nando, y a 200 metros recién logran ver el fuselaje. Entonces, era imposible que los aviones que iban a 1000 metros pudieran ver nada. O sea que era imposible de verlos, por eso se demoró mucho el rescate. Nosotros empezamos a caminar enseguida, pero hicimos una exploración con 3 personas que los agarró la noche, volvieron congelados, son 30 grados bajo cero, era invierno, no teníamos equipamiento apropiado. Después nunca lo tuvimos, pero hicimos una bolsa de dormir. O sea que fue todo un proceso que quisimos salir cuanto antes y nos querían encontrar lo antes posible, pero era físicamente imposible. La cordillera tiene 5 o 6 mil metros en ese lugar. O sea, ustedes salieron a la suerte, si es que podían o no podían encontrar sobrevivientes como el que encontraron finalmente, pues el hombre montado en un caballo, ¿verdad? Pero eso fue por corazonada, por intuición. ¿Por qué fue? ¿Cuál fue la causa por la que se salieron? Porque ahí van a quedar muertos todos al final de cuentas, pues, ¿verdad? Bueno, no, nosotros sabíamos que al oeste estaba Chile, sabemos que el sol se pone en el oeste, o sea que si apuntábamos en esa dirección, en algún momento iba a estar la salida. Lo que pasa es que había que trepar montañas muy altas, porque el piloto cuando fallece nos dice, pasamos Curicó que está en Chile, pero en realidad el avión chocó del lado argentino, entonces tú veías que el valle se abría a Argentina, pero no tenía coherencia con lo que nos decía el piloto. Pero también el piloto fue el que chocó el avión, así que él murió en su error. O sea que había una conjunción de factores que, que hacían difícil entender cómo podíamos hacer un plan exitoso de salida. Doctor Canessa, entiendo que en su periplo por explicar esta experiencia en algunos países del mundo, le han de haber hecho a usted decenas de preguntas sobre lo que ocurrió, ¿verdad? ¿Qué pregunta de las que le han hecho usted no la ha podido responder sobre lo que sucedió con ustedes? ¿Qué preguntas le han hecho que usted no la ha podido responder? Ninguna. Estuve ahí 72 días. Todo lo que pasó me acuerdo muy bien, ¿no? Capaz que la pregunta más frecuente es por qué no salieron antes. Y bueno, la realidad es que muchos trataron de salir antes. Ya son 50 años de preguntas, así que bueno, ya más o menos me aprendí todas las respuestas. Y ahora que ha ocurrido tanto tiempo, vuelven a pasar por su mente nuevas preguntas y nuevas escenas de lo ocurrido. Bueno, los jóvenes hacen preguntas muy interesantes, los chicos han hecho mucha
mucha búsqueda, se han metido en internet y manejan toda la información. Realmente es una herramienta de información impresionante. Entonces los niños hacen preguntas muy interesantes, ¿no? Variadas. Que la verdad es que cómo están enterados, ¿no? Enteradas las Totalmente, chicas. claro. Claro, es cierto. La tecnología que ya La es tecnología. muy avanzada en relación con el tiempo que ocurrió el accidente, ¿no? Mis hijas menores, tengo de diferentes edades, pero de 15 y 19 años, de 20, perdón, ya, y 16, están desde hace días que quieren ir, no, ni qué decir mi esposa. Y se han vuelto también dentro de este boom de la película y luego todas las entrevistas que ustedes han dado y que están en YouTube y los diferentes programas en los que ha estado el doctor Roberto Canessa y otros de los sobrevivientes. Y entonces se conocen los detalles de cada uno. Realmente lo que usted nos dice me parece extraordinario para que vean cómo la fuerza del carácter, la fe y la persistencia puede lograr milagros como el que se dio en el caso de ustedes en los Andes chilenos, ¿no? Sí, sin lugar a duda, no se pierda la conferencia de hoy en la Universidad de Espíritu Santo a las 7 de la tarde. Sí. Creo que me quedan algunas entradas todavía porque, bueno, no sé cuándo volveré por Ecuador, pero es la oportunidad de que los jóvenes realmente entiendan todo. Además de estar ahí en ese accidente que tuvimos, a los 20 días nos cayó una luz adentro del avión que nos enterró vivos. Y bueno, ese fue otro episodio para salir adelante. Después esa caminata que tuvimos que hacer hacia el oeste, que tuvimos que trepar la cordillera de los Andes, que bueno, realmente en esta película nueva se aprecia el tamaño de la montaña, cómo caminamos esos 10 días, primero para poder salir de la nieve, porque estábamos en lugares de nieves eternas, para después empezar a volver a la civilización, y fue increíble cómo íbamos encontrando herraduras de caballos, cómo íbamos encontrando vacas, hasta que pudimos encontrar un arriero que tuvimos que tratar que por suerte fue solidario de ir a buscar ayuda, porque normalmente él no sale del campo porque están en la aparición de sus vacas y los terneros se los comen los pumas. Sin embargo, ese hombre dejó todas sus tareas para ayudar a unos desconocidos. Yo creo que es un ejemplo de solidaridad muy importante. Creo que le llama mucho la atención a los jóvenes que podés estar en un lugar que no tenés agua, que no tenés comida, que no tenés cama, y que sin embargo cuando la mente y el corazón te lo dicen, sos capaz de salir adelante. Todo ese ejemplo de heroísmo a la juventud les es un ejemplo muy grande, muy bueno. Hablando de eso, de ese gran ejemplo, cuando ustedes decidieron con Nando Parrado irse y buscar ya en diciembre, cuando estaba por empezar el verano austral, justamente, ¿cómo hicieron con la parte de la altura? Porque la altura ya estaban acostumbrados ustedes, pero una cosa es estar sentado y otra cosa es comenzar a caminar. Falta el aire, mientras más subes, si sube 50 metros, 100 metros y se sienten los ahogos. ¿Cómo hicieron? Veo que a Roberto Canessa le dicen músculos, porque no era muy musculoso, pero con la fuerza que tuvo para poder llegar hasta justamente ese valle donde encontraron al arriero, ¿no? Sí, realmente, además en la caminata fuimos encontrando cosas diferentes. Yo pesaba 82 kilos, salí con 52 kilos. Caminábamos 33 pasos y parábamos porque se te salía el corazón por la boca. Lo bueno de tener 19 años. Y Claro. cuando empezamos a mirar para Argentina, que ya estábamos muy altos, vemos dos caminos del otro lado, con lo cual estábamos pensando que de repente lo mejor era salir
para el lado argentino, pero ya estábamos tan alto en la montaña. También escuchábamos un avión que volaba, que era mi padre, que me estaba buscando en un C-47. O sea que cuando vos empezás un proyecto en la vida, después sobre la marcha vas viendo otras alternativas, entonces tenés que tomar decisiones bastante drásticas, ¿no? Sobre todo que al estar en lo más alto de la cordillera, en esos 5.000 metros, sabíamos que al bajar, que bajás a gran velocidad porque te vas deslizando, sabes que no vas a poder volver. O sea que era la convicción de salir en una situación en que ya estábamos perdidos, ya estábamos muertos. O sea que el riesgo no era tanto como cuando podés volverte a tu casa. Doctor Canessa, hay comentarios de la prensa internacional respecto a las películas que se filmaron y a los libros que se escribieron, sobre todo porque dicen que muchos no dijeron la verdad real y otros falsificaron las situaciones para acomodar la historia o al televidente o a la persona que regularmente va a los cines, ¿verdad? Inclusive leí en algún momento en el diario El País de que quisieron suplantar el título de la película Sociedad de la Nieve por la Sociedad del Morbo. ¿Qué opina usted? Y bueno, que siempre hay un porcentaje de gente que quiere buscar espacio, que quiere tener cámara, que me parece muy bien. Hay gente que dijo, yo en ese caso no hubiera comido los muertos, pero me parece estupendo que te mueras en paz también. Lo que hay que ver es que esto es un hecho histórico que es como el Titanic, sobre el cual se hacen películas, se hacen libros y se busca información. Y gente apasionada que quiere saber qué pasó, va a ir a buscar esa información y va a saber filtrarla en lo que a él le interesa saber. Si a uno le interesa el morbo, bueno, va a encontrar todo lo del morbo y va a satisfacer su inquietud de esa manera. El mundo es ancho ajeno, el mundo es libre, a mí me parece estupendo que cada cual tenga derecho a expresarse, sobre todo con un hecho, como ya te digo, histórico, pero mucha gente busca la información y ayer impresionado como una chica de 14 años, todo lo que sabía de la montaña y las preguntas elaboradas que me hacía, ¿no? De que los jóvenes tengan esta historia que ya forma parte del conocimiento popular, de la tradición, y es de una frescura ver esos jóvenes con esa inocencia, con esa inquietud, que todo lo demás dejas de lado. Evidentemente en el mundo la escoria forma parte también, pero bueno, no nos entretengamos cuando hay cosas maravillosas para ver y para disfrutar, ¿no? Sí, la verdad que es una lección de vida y para los jóvenes y las jóvenes yo creo que es extraordinario, ¿no? Una última inquietud para el doctor Roberto Canessa, agradeciéndole el tiempo aquí en el sistema de emisoras Atalaya. Ustedes tenían un radio allá en la montaña o lo arreglaron, ¿no? Radio Un Transistor. radio transistor, ¿no? Transistor. Y con eso se enteraban de las noticias. Sí, 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 claro. Nosotros teníamos una radio Spica de esa época, capaz que los veteranos se acuerdan, Sí, y la Roy marca. Harley, que estudiaba ingeniería, sabía que si tú a uno de los tornillos del sintonizador le conectás un alambre, es una antena. Claro. Y entonces escuchábamos que se habían caído 33 aviones en la cordillera de los Andes y que nunca habían habido sobrevivientes. O sea que sabíamos que estaba muy probable se abandonara la búsqueda, había nevado más que en 30 años, que eso nos ayudó mucho porque haber nevado tanto, cuando el avión choca, se desliza por la Ah, montaña como un tobogán, ya. que eso permitió que nos salváramos. Entonces, bueno, todo ese tipo de información del mundo exterior nos llevaba a que nuestros dos grandes lemas es mientras hay vida y esperanza y tal vez mañana. Eran las consignas que teníamos nosotros sabiendo que el mundo exterior, ahí a 70 kilómetros, seguía andando y que teníamos que salir a ese lugar. Por eso ya te digo, yo fui un conejillo de Indias, es qué pasa con el ser humano en la adversidad. Esta conferencia se trata de la gente del público, se trata de la gente que ha trepado sus cordilleras y de nosotros contarles cómo trepamos la nuestra. Así que bueno, los espero hoy en la Universidad de Espíritu Santo y poder conversar personalmente. Por supuesto, un enorme gusto y privilegio poder tenerlo aquí esta mañana. Era el doctor
Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes en los Andes, Roberto Canessa Hurta, que está con nosotros y Dios mediante lo veremos esta noche. Ya regresamos en un momento con más. Que tengan un muy buen día y buen fin de semana. Hasta luego, muchachos, que tengan buen día. Que pasen Abrazo bien. grande. Muchacho, nos dijo. Claro, es uruguayo. Animar. Hace un lugar, animar. Ya volvemos. Claro.